Hola, ¿cómo estás? Soy Fer de Go Internship y si estás aquí es porque quieres venir a estudiar a España. El día de hoy te voy a dar 6 pasos que debes seguir uno a uno, poder hacer tu planning completo y venir acá a España a estudiar como lo hacen. El primero de ellos es planificar. ¿Planificar en qué consiste? En que tú tomes las riendas de esa iniciativa o ese deseo que tienes de venir a estudiar a España, que no se te quede solamente en un deseo de vale, quiero estudiar el otro año en España o el siguiente año, pero nunca jamás haces nada. Siéntate en el ordenador, verifica qué es lo que tienes que o qué es lo que quieres estudiar, qué es lo que tienes que hacer para poder ingresar a esa universidad o a ese centro de estudios. Recuerda que en Europa y especialmente pues en España, más o menos inician los años académicos en septiembre. Así que prográmate para saber cuáles son los pasos que tienes que hacer para llegar a ese día, empezar a estudiar. ¿Cuáles son los tiempos que debes tener en cuenta? Si tienes que presentar exámenes antes o poder presentar documentación antes. Si, por ejemplo, puedes acceder a becas, ¿cuándo tienes que hacer esas solicitudes de ayudas económicas o becas que está ofreciendo incluso la universidad o el Ministerio de Educación? En tiempo real, ¿cuándo vas a poder venir a estudiar? Se requieren ciertos documentos, editar por ejemplo los medios económicos, entonces planifícate de aquí a esa fecha si puedes tener los medios económicos. El seguro médico también, fíjate cuánto cuesta, planifícate económicamente para poderlo pagar y con cuál compañía te puede salir un poco más económico, eso sí siempre cumpliendo con todos los requisitos que te exige extranjería o el consulado de España para poder solicitar el permiso de estancia por estudios. Así que planificación en tiempo real y no planificación en tiempo de deseo, que puede ser un quién sabe cuándo. El segundo paso es encontrar la institución educativa en la que vas a estudiar. Aquí es muy importante que hagas un análisis supremamente exhaustivo de verdaderamente qué vas a estudiar. Si vas a estudiar un grado, recuerda que hay universidades y centros universitarios y centros educativos que aquí te pueden ofrecer muchas de estas ofertas académicas, tienen muchas ofertas académicas de toda la demanda que tienen los estudiantes. Así que lo que tú debes hacer es mirar qué es la categoría que quieres estudiar, odontología o digamos una especialización en cierta área. Verifica cuáles son el top número 10, número 5 de cada una de esas instituciones y empieza tú a mirar los pensum. Mira, el pensum significa el plan de estudios, no sé si es el mismo nombre en todos los países, pero es el plan de estudios, las materias que vas a ver. Además de eso, en cuánto tiempo se va a desarrollar el plan de estudios, los precios obviamente de cada una de las asignaturas o el año completo o los 4 años completos, los profesores que les van a dictar clase. Es importante que tú te centralices y te idealices tú de una vez en la universidad o en este centro de estudios cuando tú ya estés estudiando. Entonces idealízate un poco eso, saber si esas son las materias que tú quieres ver, si son compatibles con los conocimientos. Uno de los problemas que tienen muchos de los estudiantes que vienen aquí a estudiar es que por su apuro o por su afán de venir a estudiar acá a España, algún estudio, sea posgrado o sea grado, pues digamos que fallan porque tienen ese apuro de encontrar cualquier estudio y cuando vienen aquí se dan cuenta que tal vez esa no era la especialidad que querían o de pronto les están dando unas materias en el pensum que ya habían visto en su país. Así que no les aporta mucho y muchos de ellos desisten de estos estudios. Así que es todo un complique legal si van a desistir pues de estos estudios, ¿vale? El tercer tip, bueno, y además de eso, en el segundo tip, en el segundo paso, recuerden que deben investigar también en las instituciones educativas cuáles son los permisos, o más bien, cuáles son los requisitos como extranjeros para poder ingresar a esta institución. Por ejemplo, en las universidades, sean públicas o privadas, ellos exigen, verifíquenlo, que se homologuen, por ejemplo, el bachillerato o que se hagan unas pruebas de conocimientos específicos previo a hacer una matriculación para saber si ustedes tienen un puntaje adecuado para poder ingresar a ese pregrado o a ese grado,
¿vale? Entonces verifiquen todas estas cosas porque si van a entrar, por ejemplo, a estudiar en el 2021 en septiembre, pues usualmente a comienzo de año ya hay inscripciones para este tipo de exámenes o tendrían, por ejemplo, que ustedes hacer la homologación de sus estudios de bachillerato que está tardando más o menos entre 3 o 4 meses en resolverse. Entonces, verifiquen, digamos, todo este tema de las instituciones educativas, los requisitos y demás, para que puedan tenerlo en mente y en un calendario, que les aconsejo, cojan un calendario grande y pongan las fechas específicas que son importantes para este planning que ustedes están haciendo. El tercer paso es cita previa. Si ustedes están fuera de España, deberán pedir cita previa para ir a solicitar el visado. Y muchos de ellos exigen que ustedes hagan esta solicitud de esta estancia por estudios 3 meses antes, 3 semanas antes de iniciar sus estudios. Entonces verifiquen en el Consulado General de España, donde van a presentar ustedes la solicitud, con cuánto tiempo de antelación deberían presentar esa solicitud, ese permiso, de esa autorización de estancia por estudios. No sea que la vayan a presentar muy cerca al tiempo que van a empezar a estudiar o muy antes. Entonces, planifíquense también en cuanto a la cita previa en el Consulado General de España. Cuarto, los documentos que deben tener para el visado. Hice otro video también, que aquí también se los dejo, o lo pueden ver también en el canal, en el que hablo de los requisitos específicos del visado de estudios. Entonces, verifiquen cuáles son los requisitos que para ustedes son aplicables, cuáles son los documentos que deben tener, hagan un checklist de todos los documentos que tienen y qué es lo que les hace falta y cuándo podrían conseguir ese documento, para que ustedes también tengan un tiempo específico para conseguir los documentos y para que pueda encajar con la cita previa, ¿vale?, que tienen con el Consulado General para poder hacer la solicitud. Recuerden que estos documentos es importante no presentarlos muy antiguos, sino que sean por lo menos de ese mismo mes, ¿vale? Si ustedes van a presentar la solicitud en octubre, pues entonces en octubre deberían ser todos los documentos. Es mi recomendación, o por lo menos del mes anterior, pero que sean cercanos, actualizados y que no sean tan antiguos. Quinto, el visado. Hay que estar muy pendiente, como yo les dije, del Consulado General de España, cuándo les puede otorgar ese visado, cuánto tardan en entregarles el visado, porque una vez ustedes tengan ese visado, deberán planificar ya su viaje directamente a España, es decir, comprar el tiquete para venir a España. Luego tienen ustedes un visado de 3 meses y ya luego aquí solicitarán la tarjeta de identificación de extranjero, que eso les haré otro video. Pero planifíquense que el visado, una vez se lo entreguen, ustedes ya pueden planificar el viaje como tal, el tiquete, las maletas. Sexto, los documentos para viajar. Cuando ya les entreguen el visado, ustedes vengan con todos los documentos que presentaron en la solicitud, por si llegaran en la frontera a preguntarle para dónde va, para dónde vas, cuáles son los documentos, que vas a estudiar en dónde. Uno nunca está exento de que les puedan preguntar este tipo de cosas y pues ya ustedes llevan toda la justificación perfecta porque así presentaron el expediente en el Consulado de España. Y así con esto pues no van a tener ningún problema. Ahora mismo les aconsejo, tomen nota de todos estos pasos a seguir, siéntense, canalícenlo y hagan que no solamente sea un deseo, sino que sea un plan cercano a cumplir. Y hagan que sea cercano dando de una vez el primer paso, que es sentarse a hacer el planning en su calendario y poder empezar a hacer esta aventura que tanto desean y yo sé que les va a venir supremamente bien. Les mando un saludo y nos vemos en Facebook y en Instagram. Gracias, chao.